Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Señoras y señores, la Cámara Chilena de la Construcción presentó una radiografía de los residentes de nuevos edificios del centro penquista. Son profesionales solteros y familias adultas en su mayoría. Este estudio es súper interesante, sobre todo que una de sus principales conclusiones se establece que 9 de cada 10 residentes en estas zonas están contentos. Dicen que tienen una alta calidad de vida en el centro de la ciudad de Concepción. Vamos a preguntarle de más cosas a Bernardo Suazo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción. Bernardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días Álvaro y Leslie. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por venir. Y aquí le cedemos la palabra a Leslie Briceño, que también es habitante del centro de la ciudad de Concepción. ¿Ah? Sí, así es. Hola, Bernardo. ¿Estás satisfecha con tu calidad de vida? A mí me gusta vivir en el centro. A mí también, me encanta. Me encanta vivir en el centro porque yo creo que comparto y fue interesante leer sobre esta radiografía. Yo comparto con estos 9 de cada 10 de que efectivamente la calidad de vida mejora mucho. Uno tiene todo a mano, se va caminando. Yo soy además una caminadora frecuente, viajo a todos lados caminando. Mira. Incluso al supermercado con un carrito, etcétera. Pero es interesante esta radiografía y aquí preguntarle a Bernardo un poco sobre este estudio que realizaron, que tiene que ver como que había una percepción de que en realidad las personas que vivían en el centro eran principalmente adultos y adultos mayores. Y nos cambia esta mirada en esta radiografía, nos cambia, y que claramente hay solamente un 2% son adultos mayores y el 21% son jóvenes o adultos solteros. Mira. Tampoco está esa idea de que son estudiantes. Y esto, Bernardo, quería consultarlo vinculándolo con las modificaciones a posibles planos reguladores de nuestra comuna. ¿Qué cosas se puede hacer ahí para mejorar también el tema? Sí, mira, Leslie, lo que pasa es que hasta hace algún tiempo nosotros y todos teníamos la sensación de que la mayoría de los habitantes del centro de la ciudad de Concepción eran estudiantes, ¿ya? Y eso en cierta medida traía ciertas críticas porque los estudiantes están en el periodo lectivo de clases y después en el verano, en las vacaciones, según se decía, el centro quedaba vacío poco. Y la realidad es que esa era una percepción nomás, porque la realidad muestra cosas completamente distintas. Los estudiantes abarcan el 21% de los habitantes del centro de Concepción y el otro 56% son familias de 35 años o menores, que tienen hijos de 6 años o menos, y que en el fondo deciden vivir en el centro de la ciudad porque les queda cerca todos los equipamientos, les queda cerca los colegios, les queda cerca a los estudiantes mayores la universidad, pero también sus trabajos, lo que tiene que ver con parques, ¿no es cierto?, que da una calidad de vida mayor y mejor a las personas, y por otro lado también todo lo que son servicios de hospital, de tribunales de justicia, plazas, o sea, una serie de equipamientos que el resto de la ciudad o en las partes más externas, los barrios más externos de la ciudad no tienen. Entonces, la verdad es que para nosotros es importante porque en estos momentos, efectivamente, como tú decías, la legislación, las normativas del Plan Regulador Comunal de Concepción no permiten efectuar o construir edificios mayores de entre 5 y 7 pisos, lo que significa que es súper caro vivir en el centro, porque si no tenemos mayor cantidad de unidades, evidentemente en un terreno donde antes podían haber 20 pisos y muchos más departamentos que salían a un costo mucho más bajo, ahora hay mucho menos departamentos, hay un tercio de esos departamentos que es factible construir en un terreno, y evidentemente el departamento o la unidad habitacional sale mucho más cara. Y por lo tanto, estas familias y las personas en general no tienen la posibilidad de ingresar o de ir al centro o de vivir en el centro. Entonces, al final,
Y al final eso redunda ¿en qué? En que no se construyen nuevos edificios. De hecho, los edificios que se están construyendo en estos momentos son los que tenían permiso de edificación antes de la modificación. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a la asesoría urbana de la Municipalidad de Concepción, es pensar de nuevo, ver, todos tenemos derecho a poder mejorar nuestras condiciones, a mejorar lo que significa la capital de la segunda región más importante de Chile, o de la primera región más importante de Chile, para poder, en el fondo, permitirles a las personas que quieren vivir en el centro, lo pueden hacer. Sí, ahí también es un tema que muchos de los edificios que además que se construyen, muchas veces además privilegian los departamentos tipo estudio o de un solo dormitorio. Entonces también probablemente hay que revisar dentro de las mismas inmobiliarias qué tipo de construcciones se van a realizar, porque si estamos viendo de que hay un porcentaje importante de personas que viven, son jóvenes profesionales, que están probablemente trabajando, o matrimonios ya con hijos, probablemente el diseño de los edificios también va a tener que cambiar. Claro, porque fíjate que el 21% son personas por sobre los 25 años solteros o separados. Exacto. Que se suma al 17% de parejas jóvenes bajo los 35 años sin hijos. Sí, y en por general tanto hay uno un 39%, ve mucho más estudios, claro, o departamentos de un solo dormitorio. Ahí también yo creo claro, que en algún minuto no, estas parejas jóvenes van a tener hijos, o el separado se va a volver a juntar. Entonces van a necesitar un departamento más grande, digo yo. Entonces, en algún minuto va a haber que modificar también el ¿cómo se llama? El 1 o 2 dormitorios, o estos departamentos chiquititos que la verdad que son súper funcionales para un profesional joven, pero cuando uno ya comienza a pensar en formar familia necesita otra infraestructura, Bernardo. Efectivamente, otra tipología. Y es por eso que nosotros hacemos este tipo de estudios, porque tenemos que saber cuál es en el fondo, qué es lo que demandan las personas. Claro. Y yo creo que efectivamente, esto nos sirve mucho para poder replantear el producto que se está ofreciendo. Ahora, eso solo va a ser posible si logramos hacer ciertos cambios en las normativas, porque si no, en realidad si ustedes lo piensan, no van a haber nuevo. De hecho, hace más de 2 años, hace 2 años se hizo el cambio del plan regular, 2 años y medio, que ha entrado un solo permiso de edificio en todo ese tiempo, para que tenga más o menos la proporción. Los edificios que se están construyendo ahora que son más altos es porque el permiso de edificación se solicitó antes de que se efectuara el cambio de normativa, ¿cierto? Claro, efectivamente, entonces después eso va a terminar, evidentemente, y después vamos a tener en los próximos años, si no hay un cambio real, vamos a tener construcciones en Concepción, y ustedes pueden ver la cantidad de sitios eriazos que hay en el centro de Concepción, que no están construidos, digamos. O sea, yo creo que desaprovechamos el gran equipamiento que tenemos en el centro de la ciudad. Desaprovechamos todas las instalaciones que tenemos, la conectividad que tenemos, la posibilidad de andar a pie. Este estudio dice que en realidad el 27% de las personas anda en transporte público y el 22% o camina o anda en bicicleta. ¿Ya? Como decía Leslie, ella camina. Sí. Y la verdad es que un poco menos de la mitad de las personas andan en automóvil porque son familias que tienen hijos, que tienen que a lo mejor ir a dejarlos a un colegio más lejos, o tienen su trabajo fuera del centro de la ciudad. Entonces, ahí hay otra percepción que está mal pensada, y en realidad son información que desde mi punto de vista no es real, cuando se dice que los edificios provocan un impacto vial. En realidad, yo no he visto nunca un taco afuera de un edificio. Los tacos se dan fuera de otros equipamientos, como pero Bernardo, comerciales. Sí. Lo que pasa es que la gente, yo tengo dos puntos. El primero es que la gente se pregunta, por sentido común, digamos, ¿qué pasa con los servicios de evacuación de aguas servidas, por ejemplo? Si antes en una cuadra vivían 200 personas y después con un edificio de 20 pisos, voy a decir un número cualquiera, digamos, se aumenta a 400. Pero resulta que el tamaño de la cañería es el mismo. Digamos, seamos sinceros, en Rodríguez en este minuto ahí está la escoba, digamos, durante meses hay trabajos que están vinculados con el alcantarillado que no han sido capaces de ser resueltos porque se han construido muchos edificios. Supongo yo que esa será la razón. Eso por un lado. Y lo otro, ¿es de verdad una condición sine qua non que se modifique el plan regulador para el desarrollo del centro de la ciudad y que se puedan construir edificios de más altura? Lo pregunto por qué. Porque nosotros que ya tenemos algunos años,
Sabemos perfectamente que después del terremoto del 39 regió una norma en Concepción, no sé por cuánto tiempo, que impedía que se construyeran edificios de más de 4 pisos. Y por eso muchos edificios tienen lo que le llaman el entrepiso, que era una forma de hacer 5. De hacer 5 pisos. Claro. Y el centro se desarrolló igual. Acuérdate tú, Bernardo, que hasta en los años 80, el único edificio que se construyó en Concepción y que demoró no sé cuántos años en terminarse fue el edificio Amanecer. Antes de eso estaba el edificio Colo Colo, el Hotel Araucano, que fue uno de los primeros donde estamos nosotros, el edificio La Hechicera, y el centro se desarrolló de igual manera. Esas dos preguntas te dejo ahí, Bernardo. Mira, con respecto a la primera, el tema de la factibilidad de agua potable y alcantarillado es un tema que asegura la compañía, digamos, que provee eso, que es FIO. Cuando uno hace un plan regulador, uno de los estudios que se hace y que tiene que respaldarse técnicamente es la factibilidad de alcantarillado y agua potable. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la verdad es que el tema del colapso de alcantarillados, porque hay mayor cantidad de habitantes, no es real, digamos, no es técnicamente, no tiene para nada, y lo podemos preguntar a SBIOS para que lo digan, digamos, porque la verdad es que al dar la factibilidad, SBIOS está diciendo sí, las instalaciones son capaces de soportar. Ahora lo que pasa en Manuel Rodríguez es otra cosa que no tiene nada que ver con los alcantarillados, tiene que ver un poco con el alcantarillado, pero más bien con la evacuación de agua lluvia y otro tipo de instalaciones que esa calle no tenía, en el fondo, o tenía desde hacía demasiado tiempo. Y se están haciendo los trabajos que yo creo que han demorado demasiado. Yo creo que ahí hay un tema que escapa a la técnica. Ahora, respecto a la altura de los edificios, en realidad en Concepción nunca va a poder haber, es muy poco factible que haya una altura superior a 20, 22 pisos. ¿Por qué? Porque las alturas están reguladas, en realidad, primero por la ordenanza general a través de las rasantes, ¿no es cierto? Líneas imaginarias que pasan, pero al mismo tiempo hay temas que tienen que ver con digamos, el tema financiero de un edificio. La tecnología permite hacer de todo. En este momento, cuando se normaron 4 pisos, es porque la tecnología nos permitía hacer edificios más altos sin tener algún peligro. En este momento nos hemos dado cuenta, cuando Concepción sufrió el terremoto 8.8, los colapsos fueron colapsos por otros motivos, pero las edificaciones de altura, como las que están en Cochrane y otras, no tuvieron ningún problema. O sea, hubo muchas personas extranjeras que se sorprendieron cómo resistió la ciudad, digamos, ese terremoto de esa magnitud. Ahora, nunca va a haber más piso, o es muy poco probable, porque cuando uno hace un edificio hay ciertas condicionantes, como por ejemplo un departamento necesita un estacionamiento. Entonces la cantidad de estacionamientos implica que si yo hago más departamentos tengo mayor cantidad de estacionamiento, por lo tanto mayor cantidad de subterráneos. Claro. Y los suelos en Concepción no permiten, o no es muy rentable hacer más de 2 subterráneos. Por las napas. Uno hace más, claro, o sea, en el fondo uno puede hacer otros subterráneos porque la tecnología te lo va a permitir, pero es muy caro. Entonces, en definitiva, es por eso que las alturas están siempre en esos rangos de máximo 20, 22 pisos. Ahora, yo lo que creo es que es súper importante cambiar la normativa, y a lo mejor yo diría que no es necesario decir, oye, optemos por la máxima altura. Eso tampoco creo que sea hacer una buena ciudad. Yo creo que en el fondo lo que hay que lograr es lograr consensos y ponerse de acuerdo en una altura equilibrada, armoniosa para la ciudad, que sea nuestra visión de ciudad que tengamos, pero todos juntos. Tanto las autoridades, los ciudadanos, la Cámara Chilena, el Colegio de Arquitectos, que todos puedan opinar, y no que solo haya algunos grupos de interés que sean los que imponen su visión sobre ciertos temas, justo en momentos en que a lo mejor la autoridad está con alguna elección o con algún momento político que hace que efectivamente se sucumban en base a estas exigencias, porque la verdad también hemos hecho encuestas de qué tan importante es la altura para las personas en Concepción, en el centro de Concepción, y están en el lugar número 16. Entonces, no es así el tema. Bernardo, para terminar, porque se nos fue el tiempo, ¿cuántos permisos de edificación se han presentado en el centro de la ciudad desde que cambió la normativa? Como les digo, en edificios, uno solo. ¿Uno? Pues, sí, uno solo. O sea, eso es un indicador evidente de que la industria está en crisis, porque no hay construcciones nuevas.
Bueno, yo creo que aquí el factor incide bastante el tema del regulador, pero a nivel nacional tenemos, y a nivel regional tenemos el número de permisos más bajo en los últimos 31 años. Desde el año 92 no teníamos tan pocos permisos de edificación. O sea, efectivamente hay una crisis que es dura. O sea, estamos hablando, así para hacerlo gráfico, que de aquí a un año más, cuando se termine de construir lo que está edificándose en el centro, no va a haber más edificaciones. Claro, el tema es que efectivamente los permisos que se van a construir en 2 años más deberían estarse sacando ahora. Entonces, este es un indicador a futuro súper claro. O sea, en 2 años más vamos a tener una especie de vacío, digamos, claro, en el sistema. Y con todo lo que eso implica en temas de empleabilidad, desarrollo, etcétera. Chuta. Y pues en la región, la construcción da alrededor de 60 y tantos mil empleos. En este momento llevamos 15.000 empleos que hemos perdido en el transcurso del año 2022-2023. Y pensamos que el próximo trimestre se van a perder otros 5.000 más. O sea, vamos a terminar en 20.000 empleos a principios del próximo año. ¿Y qué ha pasado con logramos cambiar? ¿Qué ha pasado con los permisos, Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que fueron pedidos antes de la modificación? ¿Ha habido desistimientos también? Efectivamente, o sea, lo que pasa, Álvaro, es que para poder construir no solo necesitas un permiso, necesitas financiamiento. Y en este momento el tema financiero, las empresas, sobre todo en nuestra región, en nuestra ciudad, son empresas medianas y pequeñas. No son empresas que tengan espaldas tan grandes para construir en forma autónoma. Entonces necesitan el financiamiento de las instituciones y en este momento están tan restrictivos los créditos, tanto para los que compran como para los que tratan de construir, y tantas son las garantías que se piden, que es imposible a veces llegar a precio. Y efectivamente, de esos permisos, yo creo que un buen porcentaje van a desistir, o no se van a construir, o a lo mejor van a tener muchos problemas para poder salir adelante, digamos, en ese sentido. Oye, ha surgido una serie de cifras y de información súper interesante a propósito de, ¿cómo se llama?, de esta encuesta que realizó la Cámara Chilena de la Construcción y que da una buena noticia, pero que nos ha dejado con una sensación de mucha preocupación respecto del futuro del desarrollo inmobiliario, y también está aparejado necesariamente con los empleos y con el desarrollo de esta industria que da mucho trabajo y que, por lo que se está viendo, Bernardo, va a pasar por meses muy complejos. Sí, mira, nosotros evidentemente que igual esto para nosotros es un desafío, no vamos a bajar nunca los brazos como industria, por lo tanto hemos generado a nivel regional 10 medidas que hemos, digamos, socializado con los parlamentarios. A nivel nacional son 25 medidas, de que algunas ya se están implementando con el gobierno. Estamos trabajando duro en el tema, estamos trabajando también con los organismos públicos como el Servio para destrabar nudos críticos, como lo llamamos nosotros, que son la permisología, que está tan de moda en este momento, sí, que ha burocratizado bastante, digamos, la gestión también. No se trata de no pasar por las instancias legales, se trata de agilizarlas, de hacerlas más eficientes. En este momento, en realidad, a nivel gubernamental hay un problema bastante complejo desde ese punto de vista, porque los organismos públicos en general trabajan también muy sectorialmente. Entonces, evidentemente no hay comunicación y hay muchas de la tramitología se hace doble o triple muchas veces y genera bastantes retrasos. Entonces estamos en eso, estamos trabajando duro y lo que esperamos es que ojalá no se cumpla la predicción que tenemos para principios del próximo año y que podamos generar más empleo en la región. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, conversando esta mañana con Buena Costumbre. Muchas gracias, Bernardo, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, nos vemos. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.